Hoy compartiremos contigo un mensaje de sanidad, de crecimiento y esperanza, basado en el ministerio de Cristo como médico, como maestro y salvador. Compartiremos testimonios reales y conversaremos con amigos sobre las áreas ya mencionadas. Mi nombre es el pastor David Sebastián y este es tu programa, El Legado de la Cruz. Día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Una corona de espinas en su frente él llevó, y los látigos en su espalda él sintió. Mas la gente no entendía el dolor que su pecado le causó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vida dolorosa al Calvario y a morir. Por la vida dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vida dolorosa al Calvario y a morir. La sangre que derramó en la cruz por mí fue para mostrarnos de su grande amor. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como
Uno de los legados de la cruz es la sanidad, donde Jesús es el médico de los médicos. Para hablar del ministerio de Cristo en la salud, hemos invitado un panel que está compuesto por la licenciada Sandra Calderón, administradora del Hospital Bellavista, el pastor Roberto Vizcaíno, el capellán o director de capellanía de Puerto Rico de la Iglesia Adventista y del Hospital Bellavista, y la doctora Nicelia Peña, psicóloga clínica. Gracias por venir a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Gracias por invitarnos. La Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, el apóstol Pablo reafirma eso. ¿Esto quiere decir que yo debo cuidar de mi cuerpo? Claro que sí. La salud es un don precioso. Esto lo hemos establecido en el fundamento filosófico del sistema de salud Bellavista, en donde de manera holística se ayuda en la restauración del hombre de manera física, mental y espiritualmente. ¿El evangelio tiene que ver solo con la fe en Jesús o incluye otras áreas más de la vida? Fíjate, es interesante que Dios nos ama tanto que Él no solamente se interesa porque nosotros nos salvemos o solamente por nuestra vida espiritual, sino que Él quiere que nosotros tengamos bienestar físico, que nuestra familia esté bien, que estemos saludables, que disfrutemos de la vida. Así que el apóstol Juan en 3 de Juan capítulo 3 versículo 2 nos dice que Dios desea que nosotros tengamos salud y que así como nosotros prosperamos espiritualmente, así también nuestro físico y nuestro ser esté saludable. Puerto Rico pasó por un momento difícil durante el año pasado, que fue el golpe del huracán María, un huracán de una categoría 4 y 5. Mucha gente quedó frustrada, llena de ansiedad frente a esta adversidad, y la salud mental de muchos se afectó. Inclusive familias se separaron en el aspecto de algunos emigraron a otros países buscando un mejor futuro debido al suceso. ¿Cómo podemos nosotros tener salud mental en medio de la adversidad? Nadie está preparado para una adversidad o una catástrofe. Sin embargo, si nosotros decidimos utilizar los recursos que Dios nos ha dado para, previo a este evento, prepararnos, como por ejemplo mantener una buena salud física, tratar de mantener una actitud positiva hacia la vida, enfrentar las situaciones más pequeñas que nos ocurren antes de una catástrofe y poner nuestra fe en Dios, yo creo que definitivamente vamos a ser menos impactados psicológicamente en un evento tan catastrófico, y sobre todo tener una actitud de fe y de confianza en Dios. Hay personas que pierden el sentido de la vida ante los problemas. Piensan que es mejor estar muerto, esas ideas suicidas que llegan al pensamiento. ¿Cómo podemos nosotros identificar cuando un familiar, un amigo, una persona está pasando por ese episodio? ¿O cómo también podemos evitar que eso suceda en nuestras vidas? Pues fíjate, es interesante nosotros, como decía la doctora, enfocar nuestro pensamiento y nuestra vida en la esperanza. La realidad es que nosotros vamos a tener situaciones retantes, difíciles, vamos a tropezarnos, vamos a caer, pero siempre debemos tener en mente que Dios está interesado en levantarnos, que Dios pone personas que están a nuestro lado, que se interesan por nosotros, que tienen compasión de nosotros. Y cuando estamos atravesando una situación difícil, debemos buscar ayuda, reconocer que necesitamos ayuda, buscar un profesional, un psicólogo, un capellán, un pastor, donde podamos canalizar esa situación y poder continuar hacia adelante. Una vez alguien dijo, no me digas que te siga porque no soy bueno siguiendo. No me digas que vaya al frente porque no soy bueno guiando a alguien. Ve a mi lado y sé mi amigo, fortaléceme y ayúdame. Y eso es lo que tenemos que hacer en una situación difícil. Fíjate, pastor, que escuchar es sumamente importante para una persona que se siente desesperanzada. La persona que piensa en la muerte perdió la esperanza, y escuchar es sumamente importante, con compasión,
con reflexión, que podamos realmente entender el sentimiento de la persona. ¿Hay algunas instituciones o la iglesia tiene algunos programas que pueden ser de ayuda? Claro que sí, pastor. La iglesia posee varias instituciones, tanto a nivel de universidad. En el hospital también tenemos programas de capellanía en donde se le ofrece al paciente un apoyo espiritual antes o previo a realizarse una cirugía o previo a obtener un diagnóstico que pueda pues luego estar en tratamiento para su cuidado de salud. En estos momentos queremos ver un testimonio real de una persona que encontró a Jesús como su sanador, como su médico. Esta persona se llama Priscila Morales. Veamos su historia. El año 2009 fue un año bien difícil para mí, fue un año de crisis que se llevaron a cabo simultáneamente. Yo llegué a perder mucho la fe, me encontraba desesperanzada. Yo le venía pidiendo a Dios en oración de que me concediera la oportunidad de asistir a una iglesia. Para este mismo año, el 2009, 2 jóvenes hermanos universitarios se acercaron a mí y me extendieron la invitación para asistir a un culto de sociedad de jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la Biblia me identifiqué mucho con la mujer del flujo de sangre. Ella tenía, ¿verdad?, un flujo incesante por muchísimos años. Y al igual que ella, yo estaba padeciendo de 2 condiciones por muchísimos años también. La primera de ellas era la tricotilomanía, una condición obsesiva compulsiva en la cual tú te alas los vellos de tu cuerpo. También padecía de insomnio. Era cierto que utilizaba pastillas para reconciliar el sueño, pero dije, si Jesús pudo sanar a esa mujer hace muchísimos años, ¿por qué no puede sanarme a mí? Jesús restauró mi salud plenamente hasta el día de hoy. Yo he gozado de tranquilidad. No sé cuál sea tu situación, pero Jesús me sanó. Jesús puede sanarte a ti si tú se lo permites. Y regresamos a tu programa El Legado de la Cruz. Uno de los mayores legados es la enseñanza del conocimiento de Dios. Y para hablar sobre el ministerio de Cristo y la enseñanza, hemos invitado a un grupo de amigos. Tenemos con nosotros al doctor Félix Roberto Román, catedrático en química. Tenemos también a Abigail Babilonia, licenciatura en teología. Y tenemos al doctor Efraín Velázquez, arqueólogo de profesión. Todo maestro enseña una filosofía. ¿Cuál es el mensaje de Jesús, doctor Román? Sí. Jesús tenía un currículo, todos tenemos un currículo. Su currículo era rescatar al hombre del pecado, rescatar lo que se había perdido. Algunas personas piensan que el conocimiento, la fe, la ciencia y la fe están en contraposición. ¿Son compatibles, sí o no? Para mí, como científico, como químico, para nada. Lo veo muy afín. Cuando miro la tabla periódica, veo orden, veo diseño, veo familias, veo estas familias tienen unas propiedades químicas parecidas. Y cuando miro el átomo, puedo ver creación, puedo ver diseño, puedo ver un núcleo, puedo ver electrones que rodean ese núcleo. Cuando miro el sol veo algo similar, veo un sol, un centro, veo los planetas que rodean. Cuando miro el universo veo las galaxias, veo algo similar, veo un núcleo, veo sistemas solares que están a los alrededores. Así que veo un arquitecto, un diseñador, un creador. Ahora, me llama la atención todo lo que usted ha mencionado. Conocemos que cada maestro quiere influir de manera especial en sus discípulos. ¿Cómo el mensaje de la cruz, la enseñanza de Jesús, influye en la vida de aquellos que practican esas verdades? Aun cuando nosotros quedamos impresionados por los descubrimientos científicos que a muchos nos podían alejar de Dios, a otros
como nosotros nos ha acercado. El mensaje de la cruz realmente nos impacta porque podemos ver orden en el caos que muchas personas podrían sugerir en el mundo que nos rodea. La cruz se convierte en ese núcleo que tú hablabas anteriormente. Vemos diseño, no hay casualidad, tanto desde los fenómenos que ocurren en nuestro cuerpo, como es la descomposición de los alimentos para poder procesarlo, el proceso de la coagulación, la fusión del ojo y tantos otros que son procesos químicos y biológicos, nos hablan acerca de un gran diseñador, y por esa razón yo puedo ver armonía y esperanza. Yo quisiera preguntarle a Babilonia, que entiendo que es profesora de clases, cómo la fe y la enseñanza impactan la vida de los estudiantes. Sabes, en la misma palabra de Dios hemos encontrado que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y bien claro lo dice la palabra de Dios, el principio. Ya sabemos que Dios es eterno, así que la sabiduría es eterna y será la ciencia que estudiaremos por la eternidad. Ver a Dios como un creador, ver a Dios como un científico, ver a Dios en cada profesión, nos inspira desde lo más simple hasta lo más descriptivo e íntimo de nuestra vida y nuestra enseñanza. Ver a un Dios que se dedicó cada detalle, cada segundo a impartir y compartir su sabiduría con nosotros. Cuando hablamos de metodología de enseñanza, ¿cómo podemos ver a Jesús como el maestro de los maestros? Jesús era un excelente maestro, era cautivador, podía mantener a sus alumnos ahí fijos, sin importarle que estuvieran en el sol, que no hubiesen comido, podían pasar horas, podía entretener a miles de personas, 5,000, 6,000 personas que ni pestañaban básicamente. Y él tenía unos métodos que son muy parecidos a los que se usan hoy día. Él usaba ilustraciones, usaba historias, usaba análisis crítico, análisis comparativo, hipérboles. Así que yo te diría que la enseñanza, la mayor parte de la enseñanza actual, las técnicas actuales que son efectivas, Jesús las empleó como maestro. ¿Cómo vemos el poder transformador de la enseñanza de Jesús en la vida de las personas que lo ponen en práctica? Bueno, en mi caso, no se trata solamente de satisfacer la curiosidad. Sí, yo te puedo decir que mis neuronas son puestas al máximo cuando estudio la Biblia. Pero no se trata solamente de un proceso cognitivo. Es el efecto que tiene en mi vida, la paz y la esperanza que yo puedo tener y la que yo puedo ver en los ojitos de aquel jovencito que dudaba acerca de su identidad y tal vez quería quitarse la vida. Yo lo puedo ver en aquella anciana que estaba sola, que nadie la venía a visitar y que ahora, al escuchar de Jesús, al escuchar himnos acerca de Él, tiene esperanza. Lo he visto en países como el Congo, que he tenido la oportunidad de visitar. Lo he visto en países como el Medio Oriente, donde verano tras verano tengo que ir, en estos refugiados sirios que su vista está perdida. Y cuando hablamos acerca de Jesús, puedo ver esperanza. ¿Sabe que una de las formas como Jesús enseñó más, tanto con lo que enseñó, sino también fue por el ejemplo? Y por eso la cruz nos da esperanza. Continuamos con nuestro programa El Legado de la Cruz, y otro legado de la cruz es la salvación, la esperanza en la salvación en Jesús, donde se presenta a Jesús como un salvador inigualable. Doctor Velázquez, ¿cómo era la sociedad donde se desarrolló Jesús? Es interesante notar que durante el primer siglo tenemos una serie de elementos que hacía la tormenta perfecta. Teníamos opresión política, una situación colonial que había entre los judíos, teníamos bancarrota, teníamos que aún al analizar la plata que había en algunas monedas, hay menos contenido de plata, lo cual implica una inflación dentro del Imperio Romano. Tenemos celotes versus fariseos versus saduceos, vemos clases sociales en batalla, por lo tanto vemos un mundo desesperado, no solamente entre los judíos, sino también entre los griegos y romanos, que veían que las religiones del misterio, que antes le habían proporcionado algo de paz o de seguridad, ahora
no le ofrecían esa seguridad que antes tenían. Por lo tanto, cuando Jesús comienza a predicar este mensaje novedoso, este mensaje diferente, se encuentra con personas necesitadas que estaban buscando alternativas para la desesperación en la cual ellos se encontraban. ¿Hay forma de nosotros poder encontrar evidencia arqueológica de que existió un personaje llamado Jesús? Ya que usted sabe que hay gente que todavía está esperando un tal Mesías. ¿Será Jesús el Mesías? ¿Qué nos puede decir doctor Velázquez en cuanto a eso? Nosotros como arqueólogos sí podemos probar la evidencia de que el Jesús histórico caminó por la tierra hace 2000 años atrás. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, con la evidencia textual. Tenemos relatos que datan del segundo siglo, el cual captura la vida de Jesús y la describe de manera bastante precisa. Varios fragmentos también así lo atestiguan. Tenemos también los rollos del Mar Muerto que hablan acerca de la Biblia que Jesús usó. Y lo interesante es que hasta el año 1946 nosotros no teníamos rollos antiguos que hablaran acerca del sufrimiento de Jesús en hebreo, como hasta los que descubrimos, y estos son de 300 años antes de Cristo. Así que aquella profecía de Isaías vemos evidencia que precede al Nuevo Testamento. Por lo tanto, sí, Jesús histórico, tanto por el osario de Caifás, una cajita de huesos donde menciona Caifás, monedas con Pilato y otros elementos arqueológicos nos hablan acerca de la existencia de un Galileo que se llama Jesús de Nazaret. Cuando hablamos de la palabra salvación, esperanza, ¿qué puede llegar a pensar la gente con esa palabra salvación? Bueno, la palabra salvación incluye e implica un rescate. En primer lugar, para tú poder ser salvo, necesitas reconocer que estás perdido. Y lo podemos ilustrar como una manera de rescate. Cuando un rescatista va a rescatar a una persona, vaya la redundancia, es porque la persona está en peligro. Así que en primer lugar la persona necesita reconocer que necesita rescate. En segundo lugar necesita aceptar el rescate. Digamos que el rescatista ya está en la escena, pero la persona necesita aceptar el rescate. Y en tercer lugar, así como Jesús llamó a sus discípulos, Él le dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. No es solamente extender la mano al rescatista, sino mantener nuestra mano. Así que la salvación, Jesús le da la oportunidad al perdido a ser rescatado. ¿Cómo el ministerio de Cristo ofrece esperanza a aquel que se siente perdido? Fíjate que Jesús siempre ha estado y estuvo y estará interesado en el ser humano. Él le interesa el ser humano completo. Su sacrificio es el sello que dice cuán valiosos somos nosotros para Dios y para Jesucristo. Cuando tenemos nuestra confianza en un Salvador, que hay algo nuevo, diferente, la mente se renueva, se descansa. Él mismo Jesús dijo, si estás cansado, ven a mí. Si tienes tristeza, yo estoy aquí. Yo soy la luz, yo soy el camino. Así que el ministerio de Jesús simplemente vino a la tierra para reforzar cuán valiosos somos nosotros para Dios, que hasta dio su Hijo por nosotros para darnos una esperanza de vida, una renovación constante. Eso significa esperanza y significa buena salud mental, porque puedes descansar en Jesús. ¿Hay evidencia de la cruz de Jesús? Sí, nosotros tenemos evidencia de por lo menos un crucificado. Y evidentemente los romanos usaban este método para imponer su gobierno e intimidar a las personas. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en el sacrificio de Jesús, fue en respuesta a la necesidad de algún tipo de esperanza que tenían estos primeros cristianos. En estos momentos vamos a ver un testimonio de la vida real, de alguien que se sentía perdido y encontró esperanza en Jesús. Él se llama Héctor Vincent. Veámoslo. Hola, mi nombre es Héctor Vincent y quiero compartir mi testimonio con ustedes. Mi vida antes de conocer a Jesús era una vida oscura, vacía, sin aliento.
era una vida desesperante, hasta traté quitarme la vida. Llegué a consumir drogas y alcohol y hasta llegué a deambular. La pregunta es, ¿cómo conocí el Evangelio de Dios? Fue entonces que tomé la decisión de ir a un hogar de tratamiento para personas con problemas de adicción a droga. Y allí me visitaron un capellán y un pastor de la iglesia adventista. Y ellos compartieron conmigo el Evangelio de Dios. Así que determiné bautizarme y aceptar a Jesús como mi Salvador. Hoy vivo muy agradecido porque puedo compartir este mensaje con los niños y los jóvenes a través de los ministerios juveniles de la iglesia adventista. Y hoy puedo decir que Jesús es mi Salvador. La cruz es el evento de Cristo, su encarnación, su vida sin pecado, su muerte, resurrección e intercesión. En la cruz tenemos sanidad, la mayor enseñanza, el conocimiento de Dios, y en la cruz tenemos esperanza en la salvación. Herido fue Él por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido todos sanados. Isaías 53:5. Este es el legado de la cruz. Por la fe, un ciego vio el ocaso del atardecer. Cayeron muros de piedra donde nadie vio caer, y un arca construida fue refugio de aquel pueblo fiel. Por la fe, Moisés alzó su vara y el mar se abrió, y aquella mujer con el flujo de sangre su manto tocó, y tan solo la fe en el Maestro le sanó.